Buen día, mis niños de grado segundo. Bienvenidos a su clase virtual de español. Un saludo especial a Adrián, a quien no mencioné la clase pasada. Bueno, hoy aprenderemos un poco sobre el cuento y la fábula. ¿Ustedes creen que son lo mismo? Miguel, ¿tú crees que son lo mismo? No. No son lo mismo. Muy bien, no son lo mismo, pero sí se parecen un poco. Los invito a que veamos dos textos para ver sus diferencias y sus semejanzas. El primero se titula Lengua de trapo. ¿Por qué se llamará así? A Pablito todos le decían lengua de trapo porque cuando decía algo nadie le entendía. Esto lo tenía muy enojado. Un día fue donde su amigo Simón, que era viejito pero mucho sabía, y le dijo: «Amigo, ¿me puedes ayudar?». El viejo Simón, sin reírse, le respondió: «Por supuesto, Pablito. Repetirás este trabalenguas que te voy a dar. Cuando te lo vuelva a preguntar muy rápido lo vas a pronunciar, ya que la lengua se te va a soltar». Así Pablito repitió: «Pablito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito?». Cuando Pablito volvió donde Simón, dijo su trabalenguas. Lo dijo tan clarito que este quedó asombrado y lo felicitó por su enorme esfuerzo. Ahora veamos el segundo texto. La zorra, el oso y el león. Habiendo hallado un león y un oso al mismo tiempo a un cervatillo, se retaron en combate a ver quién se quedaba con la presa. Una zorra que por allí pasaba, viéndolos extenuados por la pelea y con el cervatillo al medio, se apoderó de este y corrió pasando tranquilamente entre ellos. Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse, murmuraron: «Desdichados nosotros. Tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para que todo quedara para la zorra». Generosidad. Indolentes. Por empeñarnos en no querer compartir, podemos perderlo todo. Para hallar sus semejanzas y diferencias, comparemos primero la estructura. Bueno, el cuento era el del lado izquierdo y la fábula era el del lado derecho. Las dos tienen un título: Lengua de trapo y la zorra, el león, el oso y el león. Las dos tienen un inicio, que es como comienza la historia. Las dos tienen un nudo, es decir, donde está el problema de la historia. Y tienen un final o desenlace, cómo termina la historia. Pero miren, en la fábula además hay una moraleja o enseñanza. Ese es su propósito, siempre dejar una moraleja. Ahora analicemos sus elementos. En el cuento y la fábula hay un tiempo. Entonces, quizás en el cuento fue en un día y en la fábula también fue en alguna mañana. Un espacio. En el cuento están seguramente en una casa y en la fábula en la selva. Y los personajes, ¿cómo son los personajes? En la fábula del cuento generalmente siempre son animales y en el cuento son personas, o también pueden intervenir animales u objetos. Bueno, entonces ya sabemos que se parecen en que son dos narraciones, tienen un tiempo y un espacio determinado, pero su estructura es diferente en que la fábula tiene una moraleja y sus personajes generalmente son animales. La moraleja es una enseñanza. Bueno, ahora aprendamos a escribir nuestros propios cuentos. Todo cuento, como vimos, tiene un principio, un nudo o trama y un desenlace. Al principio presentamos a los personajes, el lugar y el tiempo, con palabras como había una vez, érase una vez, en un pueblo llamado. En el nudo ya empezamos a hablar sobre el problema. Entonces podemos decir hasta que de pronto y de repente. Y al final decimos cómo acaba la historia, como en el ejemplo que vemos a continuación. Un día dos amigos que no se veían hacía algunos meses se encontraron en el parque y cada uno llevaba a su adorable mascota. Ahí nos están diciendo el tiempo, un día, el lugar, el parque,
¿Cómo eran los personajes? Felices. En el nudo empieza el problema. Sin embargo, lo mismo no pasó con sus mascotas. De repente Toby, el perro de Daniel, se soltó de la correa, empezó a ladrar y se lanzó bruscamente a hacerle el juego a la pequeña Cookie, la perrita de Camila, quien se asustó mucho y se salió corriendo asustada. Entonces aquí sí ven, ya hay un problema. Y el desenlace del cuento es cómo se soluciona. Daniel, muy apenado con Camila, se lanzó a tratar de coger a su perro y Camila se fue tras su perrita. Y estos dos amigos ya no pudieron hablar después de tanto tiempo. Así los invito a que empecemos a escribir el inicio de nuestro cuento, de nuestro propio cuento. Piensen en un personaje, en un tiempo, en un espacio. Iniciemos a redactarlo en la guía y practiquen. Muy bien, adiós.